Cordial saludo para todos, mi nombre es John Wilber Mendoza Asprilla, estudiante de Publicidad de octavo semestre, y pasaré a contarles un poco sobre los componentes del problema y las fases del proceso de investigación. Bueno, primeramente cabe recalcar que el tratamiento del problema es la base de una investigación científica y consta de los siguientes componentes: antecedentes investigativos, los cuales son los estudios previos que aportan el contexto y permiten identificar vacíos en el conocimiento, así como también una pregunta de investigación, que es la pregunta que orienta el estudio o hacia dónde se quiere llevar el estudio. La justificación, que son las razones que nos mostrarán la importancia del estudio que se va a realizar. Y el modelo hipotético, el cual es la hipótesis que anticipan posibles relaciones entre las variables, como también los propósitos, que son los objetivos generales y específicos de la investigación que se va a realizar. Bueno, ahora pasaremos a hablar un poco de lo que son las fases del proceso de investigación, que consta de los siguientes componentes: la idea inicial, que surge de una observación o una necesidad del investigador; el planteamiento del problema, que es en donde se define con claridad qué es lo que queremos investigar en el proyecto; el marco teórico, que es en donde revisamos la literatura ya existente acerca de la temática que vamos a investigar; la visualización del alcance, esta establece el tipo y nivel de investigación; el hipótesis y las variables, que es en donde se formulan las posibles respuestas del problema y se determinan las variables que se van a medir o analizar; el diseño metodológico, que es donde se define el enfoque de la investigación, ya sea cualitativo o cuantitativo; la selección de la muestra, que es donde se determina la población del estudio y la forma en la que se elegirá la muestra representativa; la recolección de datos, que es donde se aplican los elementos establecidos o diseñados para la investigación; el análisis de datos, que es donde se organizan y se interpretan los datos que ya se obtuvieron en la investigación; y los reportes de resultados, que son las conclusiones y las recomendaciones que se hacen para posibles investigaciones futuras acerca de la misma temática que se desarrolló en el proyecto. Hola, mi nombre es Alanis Tatiana Monsalve Henry, soy del programa de Derecho de segundo semestre. El día de hoy les voy a explicar los componentes fundamentales que conforman la investigación cuantitativa, específicamente desde el enfoque empírico-analítico. El primero es la idea de investigación, es el interés que tiene el investigado sobre lo que va a investigar. El 2 es la revisión de literatura. Permite identificar la revisión de literatura los vacíos teóricos que ha tenido la investigación. La viabilidad habla sobre, digamos que es el saber si es posible hacer esa investigación. El cuarto son los objetivos, que se quiere lograr con hacer esa investigación. La justificación es el por qué se quiere hacer la investigación y responde a la pregunta de por qué es importante digamos que investigar sobre ese tema en específico. Y las preguntas propias son las preguntas que surgen cuando la investigación ya está avanzada. Son las preguntas que se hacen cuando ya la investigación está a cierto punto. Ahora hablaré sobre las fases de la investigación cuantitativa. El primero es la idea. Es el punto de partida y surge de una observación, necesidad o un problema social que quiero resolver. Segundo, planteamiento del problema. Se define claramente que se quiere investigar, formulando objetivos o qué quiere el investigador investigar o saber. 3. Revisión de literatura o marco teórico. Se revisa la literatura científica y se construye una base conceptual que sostiene la investigación. 4. Visualización del alcance de estudio. Se determina el tipo de estudio. Hay diferentes tipos. El primero es exploratorio, el segundo descriptivo, el tercero correccional o el cuarto explicativo. Elaboración de hipótesis. Se plantean posibles respuestas al problema y se identifica el variable que se va a medir. Desarrollo del diseño de investigación. Se elige el enfoque metodológico, experimental, no experimental, transversal o longitudinal. Definición y selección de la investigación. Se establece la población objetivo, el tipo de muestreo, probabilístico, no probabilístico, y el tamaño de la muestra. Recolección de datos. Se aplican instrumentos como encuesta, entrevista o pruebas para obtener información necesaria. Análisis de datos. Se procesan los datos mediante técnicas estadísticas para interpretar los resultados y validar la hipótesis. Y
El quinto y último, que sería la elaboración del reporte de resultados. O sea, ya ahí se hace lo que es el resultado. En esta se redacta los informes final con los hallazgos que encontramos en todo. Hola, mi nombre es Lisa Fernanda Sánchez y estoy en sexto semestre de administración. Bueno, en una investigación las hipótesis no surgen pues de la nada, sino que se van construyendo a partir del planteamiento del problema. Este planteamiento integra lo que son los antecedentes, la pregunta de investigación, la justificación, los propósitos y finalmente pues lo que es el modelo hipotético. Bueno, los antecedentes investigativos son como las hipótesis que toman en cuenta los estudios previos para así identificar vacíos o relaciones pues no demostradas entre variables. Pues esto lo que busca es así planteando pues respuestas probables que el estudio pues ya lo verificará. La pregunta de investigación es lo que delimita el fenómeno y pues permite que las hipótesis respondan de forma concreta pues a esa inquietud. La justificación son la importancia de aprobar las hipótesis, que apoya pues la relevancia del estudio y su aporte social, académico o pues ya sea metodológico. Ya lo que son los propósitos pues definen lo que se quiere lograr y las hipótesis se convierten en el medio pues para poder alcanzarlo. Y ya lo que es finalmente el modelo hipotético son la relación de variables y en sí mismo pues constituye la formulación pues explícita de las hipótesis. Ya lo que tendríamos como conclusión pues son que las hipótesis se corresponden directamente con lo que es el planteamiento del problema, ya que cada uno de sus componentes aporta lo que es claridad, fundamento y dirección, pues como para todo ese trabajo. Y si no hay un buen planteamiento, no hay hipótesis sólidas, y sin hipótesis la investigación pues carecería de rumbo, no tendría cómo seguir. Para todos, mi nombre es María Laura Ríos Arango, actualmente me encuentro cursando el 9º semestre de Psicología y yo voy a abordar el punto E, que es dialogar sobre un problema que puede ser común para las disciplinas que conforman el equipo de trabajo. Decidimos no orientarlo directamente a nosotros, sino orientarlo más allá, es decir, al ámbito educativo como tal. En este caso queremos abordar un problema interdisciplinar en el ámbito educativo propiamente, que son las dificultades de convivencia escolar. Bueno, este fenómeno se refleja en los conflictos entre los estudiantes, la falta de respeto por las normas, las situaciones de acoso escolar y baja capacidad de resolución de problemas entre ellos mismos. Al ser una situación que afecta directamente el clima institucional, pues el equipo de trabajo interdisciplinar, es decir, docentes, orientadores, psicólogos, directivos, trabajadores sociales o todo aquel que pertenezca a la institución, puede intervenir desde los diferentes enfoques complementarios. El diálogo de saberes permite pues diseñar estrategias conjuntas, programas de mediación escolar, actividades artísticas y deportivas para fomentar la integración. También es importante en estos casos el acompañamiento familiar y la formación docente también para abordar la resolución de los conflictos, porque se ha podido evidenciar en distintas investigaciones que aún no hay docentes 100% preparados para abordar problemas de tipo escolar. Entonces, a raíz de allí nos surge una pregunta de investigación que es: ¿cómo puede el equipo interdisciplinar contribuir al fortalecimiento de la convivencia escolar mediante estrategias integradas que involucren lo pedagógico, lo psicosocial y lo comunitario? Muchas gracias y le paso a mi compañero Samuel para que aborde el punto F. Hola a todos, soy Samuel Tomás Moscoso Roldán, estudio publicidad y actualmente estoy en el 8º semestre. En nuestro caso, el tipo de investigación que corresponde es correlacional. Decimos que correlacionar porque no se trata únicamente de describir las dificultades de convivencia escolar o las estrategias interdisciplinarias, sino de analizar la relación que existe entre ambas variables. Es decir, buscamos establecer si la aplicación de estrategias interdisciplinares que integren lo pedagógico, lo psicosocial y lo comunitario está realmente vinculada con el fortalecimiento de la convivencia escolar. A partir de este enfoque, entonces, planteamos la siguiente hipótesis general. La implementación de estrategias interdisciplinares integradas se relaciona positivamente con el fortalecimiento de la convivencia escolar. Esto significa que si las instituciones educativas aplican programas de mediación, actividades artísticas, deportivas y acompañamiento psicosocial de manera conjunta, debería observarse una mejora en la resolución de conflictos, en el respeto por las normas y en el clima escolar en general. En consecuencia, la hipótesis nula sería que no existe ninguna relación significativa entre estas estrategias y la convivencia escolar, mientras la hipótesis alternativa confirma que sí existe dicha relación. Con este enfoque correlacional
no solo caracterizamos las estrategias y los problemas, sino también buscamos evidenciar cómo están conectados, lo que da mayor solidez y aplicabilidad a la investigación.